Les doy la cordial bienvenida al curso de sueroterapia ortomolecular. En el transcurso de esta actividad educativa nos referiremos en primer módulo a las generalidades del uso de la sueroterapia y en el segundo módulo concretamente trataremos la sueroterapia ortomolecular y sus aplicaciones. Quiero agradecer a la Asociación Formular por haberme convocado para la realización de esta actividad, especialmente a su presidenta, la doctora Miriam Ávila. También hago llegar mi agradecimiento a todos ustedes que participan de la misma. Soy la doctora Claudia Novello y deseo que esta actividad científica resulte de utilidad, así como también informativa para todos ustedes. Muchas gracias. La sueroterapia es un tratamiento basado en la aplicación intravenosa de sueros específicos, dependiendo de las necesidades del paciente, a fin de mejorar su bienestar, salud y aspecto físico. Su aplicación ayuda a estimular mecanismos de defensa y también desintoxicación, regeneración y reparación del propio organismo. Se considera un método terapéutico que activa la capacidad de autocuración del paciente. Antes de abordar este tema, vamos a referirnos a los conceptos generales. Por un lado, tener en cuenta dentro de la composición corporal que el 60% del peso corporal es agua, 42 litros aproximadamente en un hombre adulto y 36 litros en una mujer. 2/3 de agua es intracelular, con los contenidos correspondientes de potasio de 145 miliequivalentes por litro. Y el agua extracelular, obviamente agua extracelular de intracelular separadas por las membranas celulares, solo permeables al agua. El tercio de agua extracelular contiene 140 miliequivalentes por litro de sodio y 4 miliequivalentes por litro de potasio. Existen múltiples indicaciones para llevar a cabo la práctica de sueroterapia. Por un lado, la indicación del mantenimiento, especialmente en pacientes que mantienen ayuno mayor a 24-48 horas, con dieta absoluta e intolerancia oral completa, por ejemplo, posterior a una cirugía. También mantenimiento en situaciones en las cuales existe una disminución de la ingesta, ya sea por disfagia o trastornos en el área del aparato digestivo. Otra indicación es la indicación de reemplazo y corrección, especialmente cuando hay depleción del líquido extracelular debido a pérdidas digestivas a través de vómitos y diarrea, pérdidas en el tercer espacio como casos de íleo paralítico y edema, pérdidas renales en casos de tubulopatías y diabetes insípida. También reemplazo y corrección en casos de depleción salina debido al consumo de diuréticos por enfermedades como nefropatías en las cuales puede haber pérdida importante de sal, así como también pérdidas digestivas. También es necesaria como indicación de reemplazo o corrección cuando hay deshidratación debido a sudoración excesiva, diabetes insípida, taquipnea en ventilación mecánica. Otra de las indicaciones de reemplazo y corrección es cuando existen trastornos electrolíticos, trastornos del equilibrio ácido-base y también cuadros de hipoglucemias, acidosis o alcalosis metabólica. Otra de las indicaciones corresponde a la inestabilidad hemodinámica, que se presenta en cuadros de shock. Por ejemplo, shock hipovolémico, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico, cuadros de quemaduras, deshidratación y a nivel del tercer espacio. También alteraciones en la distribución debido a condiciones de sepsis o bien choque anafiláctico o neurogénico y también debido a alguna situación de tipo obstructiva.
Finalmente, la indicación de sueroterapia es para la administración de fármacos y nutrientes, que es el tema que nos compete, para la administración urgente de algunos fármacos por vía intravenosa y en muchos casos también la administración no solamente de suero, sino también de nutrientes esenciales. Entre los tipos de soluciones citamos los cristaloides, que son soluciones electrolíticas o bien azucaradas que permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el volumen intravascular y en caso de contener azúcares aportar energía. Son soluciones de iones y de pequeñas moléculas disueltas en agua. Pueden ser de tipo hipo, iso o hipertónicos, con respecto al plasma. Su capacidad de expandir volumen está relacionada de forma directa con las concentraciones de sodio. Otro tipo de solución es el aporte de los coloides, que son soluciones que contienen partículas de alto peso molecular en suspensión, por lo que actúan como expansores plasmáticos. Estas partículas aumentan la osmolaridad plasmática, por lo que se requiere agua en el espacio intravascular. Esto produce expansión del volumen plasmático y al mismo tiempo una hemodilución, que mejora las propiedades reológicas sanguíneas, favoreciéndose así la perfusión tisular. Los efectos hemodinámicos son más duraderos y rápidos que en caso de la administración de soluciones cristaloides. Están indicados en caso de sangrado activo, pérdida proteica importante, o bien cuando el uso de soluciones cristaloideas no consiguen una expansión plasmática adecuada. La solución fisiológica al 0,45% es una solución hipotónica que contiene 4,5 gramos por litro de cloruro de sodio, equivalente a 77 miliequivalentes por litro de cloruro de sodio. Se indica para el tratamiento inicial de cuadros de hipernatremia severa sin inestabilidad hemodinámica. También en casos de riesgo de edema intracelular, es decir, casos de edema cerebral, así como también en cuadros de hiponatremia. Soluciones fisiológicas al 0,9% es aquella solución isotónica que contiene 9 gramos por litro de cloruro de sodio, equivalente a 154 miliequivalentes por litro de cloruro de sodio. La indicación es frente a una depleción hidrosalina sin acidosis. También se utiliza para reposición de pérdidas de líquidos, como por ejemplo cuadros de alcalosis metabólica hipoclorémica. Es una solución que debe ser con mucho cuidado, no administrada a personas con hipertensión arterial, tampoco en estados edematosos, ni tampoco en pacientes con cardiopatías. Solución salina al 3% es una solución hipertónica que contiene 30 gramos por litro de cloruro de sodio, equivalente a 513 miliequivalentes de cloruro de sodio. La indicación para la administración de esta solución son cuadros de hiponatremia verdadera. El suero Ringer lactato es una solución isotónica que contiene 109 miliequivalentes por litro de cloruro, 28 miliequivalentes por litro de lactato, 4 miliequivalentes por litro de potasio
y 3 miliequivalentes por litro de calcio. Los principios activos son el lactato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidratado. Por cada 100 mililitros contiene 600 miligramos de cloruro sódico, equivalente a 312 miligramos de lactato sódico, 40 miligramos de cloruro potásico, 27 miligramos de cloruro cálcico dihidratado. Ringer lactato se indica cuando hay deshidratación extracelular a causa de acidosis metabólica. La solución de suero glucosado al 5% es una solución isotónica, equivale a 50 gramos de glucosa por litro y cada litro contiene o significa, es decir, equivale a 200 kilocalorías. La indicación del suero glucosado al 5% es frente a cuadros de deshidratación hipertónica, aporte de energía, por ejemplo en casos de intolerancia por vía oral, hipoglucemia, también como vehículo y diluyente de otros medicamentos, o bien soluciones con electrolitos, especialmente sodio, potasio y cloro. La dosis máxima del suero glucosado al 5% es de 0,5 gramos por kilo de peso por día, equivalente a un volumen de 700 mililitros por hora. La solución glucosada o suero glucosado al 10% es una solución hipertónica que contiene 100 gramos de glucosa por litro, equivalente a cada litro a 400 kilocalorías. Se indica su aplicación cuando hay deshidratación hipertónica, aporte de energía que es insuficiente, cuando hay intolerancia vía oral, cuadros de hipoglicemia como vehículo y diluyente de otros medicamentos y también el aporte de soluciones con electrolitos, especialmente sodio, potasio y cloruro. La dosis máxima de solución o suero glucosado al 10% es de 0,5 gramos por kilo de peso por hora, lo cual significa 350 mililitros por hora. La solución glucosalina es una solución hipotónica que contiene 33 gramos de glucosa más 3 gramos de cloruro de sodio. Su administración se indica cuando hay terapia de mantenimiento, deshidratación hipertónica, así también para el aporte en cuadros de descompensación hiperglucémica, sobre todo cuando es hiperosmolar, es decir, cuando la glucemia está alrededor de 300 miligramos por decilitro. En este cuadro ustedes pueden observar las principales indicaciones para cada tipo de solución.
Recordemos que el potasio es el catión intracelular más abundante, mientras que el sodio es el catión extracelular más abundante. El sodio es el ion principal determinante de la osmolaridad plasmática. El suero Ringer lactato es el cristaloide que puede producir alcalosis metabólica con mayor frecuencia. El suero salino fisiológico al 0,9% es el cristaloide que puede producir acidosis hiperclorémica. Los cristaloides hipertónicos están indicados en cuadros de hipertensión intracraneal. Las gelatinas succiniladas son coloides que con mayor riesgo pueden producir anafilaxia. Los dextranos son coloides que con mayor frecuencia pueden producir alteraciones de la hemostasia. El uso de gelatinas y de albúmina, que como coloides son aquellos que menos efectos renales producen. Aquí vemos el balance hídrico, la entrada, es decir, el ingreso de líquidos a nivel corporal. Debemos considerar agua de ingesta libre, es decir, la persona que, por ejemplo, ingiere 1 litro o 1,300 diarios. Después, el agua proveniente de los alimentos, que puede estar alrededor de 700 mililitros a 1000 mililitros. El agua de oxidación, que es el agua endógena, producida por el mismo cuerpo, que equivale a un aporte de 300 mililitros. Quiere decir que hay un total de entrada de agua o de fluidos a nivel corporal de entre 2 a 2,5 litros. Respecto a las salidas, es decir, a la pérdida de fluidos, a nivel renal se puede perder entre 900 y 1500 mililitros, es decir, hasta 1,5 litros de orina. La piel tiene una pérdida por perspiración de hasta 600 mililitros que se ve aumentada durante la época del verano. Los pulmones, en promedio, eliminan 350 mililitros de agua a través de el vapor y la respiración. Los pulmones eliminan hasta 350 mililitros. Las heces pierden alrededor de 150 mililitros, es decir que cuando hacemos la comparación de entrada y salida vemos que prácticamente puede haber un balance porque hay un total de entradas entre 2000 y 2500 mililitros y la salida es comparable con la misma cantidad. Con respecto a las necesidades diarias teóricas de ingreso de fluidos, el agua que ingresa corporalmente está entre 30 y 50 mililitros por kilo de peso por día, correspondiente a mujer aproximadamente de 60 kilos, un ingreso en promedio de 2 litros diarios, y en el hombre de 70 kilos, un ingreso diario en promedio de 2,5 litros de agua. Además, esto representa también ingreso de catión sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso por día, habiendo aproximadamente valores entre 80 y 100 miliequivalentes diarios. Disminuye si hay un fallo cardíaco o renal y aumenta si hay pérdidas excesivas. Respecto al potasio,
Los valores son de 0,7 a 1 miliequivalente por día, aproximadamente 80 a 100 equivalentes diarios. Hay que tenerlo en presente para añadirlo a los sueros, especialmente cuando hay pérdida de potasio. Hay que disminuirlo si hay insuficiencia renal y aumentarlo si hay pérdidas digestivas o renales. Con respecto a la composición ideal, diremos que la composición ideal de un suero sería de 1000 mililitros de solución fisiológica más 1000 mililitros de solución glucosada al 5%, con 15 miliequivalentes de cloruro de potasio para la mujer, mientras que para el hombre la composición ideal de un suero sería de 1500 mililitros de solución glucosada, 1000 mililitros de solución fisiológica con el agregado de 15 miliequivalentes de cloruro de potasio. Existen condiciones especiales en las que deberá ponerse especial atención a la hora de administrar fluidoterapia. Por ejemplo, en caso de que el paciente tenga hipertensión arterial, se debe disminuir la proporción de sueros salinos. Lo que se puede administrar es 1500 mililitros de solución glucosada al 5% con 1 litro de solución fisiológica, en caso de tener que hidratar al paciente. En caso de pacientes con cardiopatías, se deben disminuir el nivel de los sueros, es decir, el volumen sobre todo, porque puede producirse edema. En ese caso se añaden diuréticos. Pacientes que hayan tenido ictus, accidentes cerebrovasculares, no se recomienda la administración de soluciones hipotónicas debido al riesgo de aumentar el edema cerebral. En este caso se utiliza solución fisiológica mejor que utilizar suero glucosado al 5%. Con respecto a pacientes con fiebre, por cada grado centígrado de aumento de temperatura, aumenta necesidad de 500 mililitros de líquido, de fluido. Si hay vómitos, se debe administrar en función a cuando el paciente pierde de 500 a 1000 mililitros de agua extra. Si hay cuadros de diarrea, puede ocurrir que en este caso se deba administrar suero hasta 300 mililitros por día si la diarrea es muy acuosa y si se llega a acompañar por cuadros de vómitos. Hay situaciones especiales de necesidad de reposición de fluidoterapia. Por ejemplo, pacientes en shock que necesitan en este caso entre 1500 y 3000 mililitros antes de la administración de las drogas vasoactivas. Pacientes con pancreatitis aguda, en ese caso se debe administrar entre 2500 y 4500 mililitros en términos de 24 horas. Pacientes con hipercalcemia, en ese caso se administrarán entre 4000 y 5000 mililitros de suero solución fisiológica en un término de 24 horas. Y también en cuadros de cetoacidosis diabética, que allí el déficit en promedio será de 50 a 100 mililitros por kilo de peso, y en caso de coma hiperosmolar será correspondiente a 150 a 200 mililitros por kilo de peso. Con respecto a la composición hidroelectrolítica de los compartimentos corporales, a título informativo podemos observar, por ejemplo, que para una persona adulta con un peso corporal de 70 kilos, el contenido del agua corporal es de 42 litros. En el contenido de los compartimentos corporales, el 40% corresponde a solutos y el 60% corresponde a agua. De ese 60%, el 40% corresponde a líquido intracelular y el 20% a líquido extracelular. Del 20% del líquido extracelular corresponde allí
1/3 de líquido intravascular y 2/3 de líquidos intersticiales. El volumen de agua dentro de cada compartimento corporal está determinado por la concentración y la composición de solutos. La composición hidroelectrolítica de estos compartimentos es distinta. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Como habíamos visto, el sodio es extracelular y el potasio es intracelular. En el líquido extracelular, entonces, tenemos mayoría de sodio, mientras que en el líquido intracelular hay mayoría de prácticamente totalidad de potasio, así como también de magnesio. En el caso de soluciones isotónicas, son aquellas en las que la miliosmolaridad por litro está entre 240 y 340 miliosmoles por litro. Las soluciones isotónicas son la solución fisiológica 0,9%, que contiene agua más cloruro de sodio, se indica en reposición de electrolitos, cuadros de deshidratación y cuadros de alcalosis hipoclorémica. La precaución para la administración de solución fisiológica es cuadros de acidosis hiperclorémica y también si existe edema tisular. La solución isotónica de Ringer lactato es ligeramente hipotónica, se indica también para reposición de electrolitos en cuadros de deshidratación cuando hay hipernatremia o bien hipovolemia. La precaución para la administración de Ringer lactato es que no haya alcalosis metabólica. Además hay que tener cuidado con el aumento del lactato, especialmente en plasma y también la elevación de la glucemia. No se debe utilizar en cuadros de hipertensión grave, tampoco en cuadros de insuficiencia renal o bien cuadros de hiperpotasemia. Respecto a soluciones isotónicas correspondientes al suero glucosado al 5%, que es el que contiene glucosa más agua. Se indica en cuadros postoperatorios inmediatos y también en situaciones de deshidratación hipertónica. La precaución que hay que tener es considerar como agua libre. El 60% de las células ingresan a nivel interno y pueden llegar a dar un cuadro de edema cerebral. Con respecto a las soluciones hipertónicas, son aquellas que tienen una osmolaridad, una miliosmolaridad mayor a 340 miliosmoles por litro. La característica de las soluciones hipertónicas es que tienen una osmolaridad superior a la correspondiente de los líquidos corporales. Las indicaciones de soluciones hipertónicas es cuando se necesita expansión del volumen plasmático,
corrección de hiponatremia hipoosmolar o bien hipertensión intracraneal. Las soluciones alcalinizantes se indican en cuadros de acidosis metabólica grave cuando es necesario alcalinizar la orina en cuadros de intoxicaciones. Para eso se puede utilizar solución de bicarbonato 1/6 de molar o bien bicarbonato sódico 1 molar.